Control interno. El control interno es un proceso que permite observar la eficiencia y eficacia de las operaciones y la confiabilidad de los registros. Debe ser realizado por el directorio, la gerencia y el personal de la compañía. Contiene planes, métodos, procedimientos y otras medidas con el fin de proporcionar seguridad razonable respecto al logro de sus objetivos, como lo son proteger los recursos públicos, garantizar la gestión pública, velar por el cumplimiento de los objetivos de la entidad, asegurar la confiabilidad de la información, entre otros. Está basada en 5 componentes funcionales como el ambiente de control, evaluación de riesgo, actividades de control gerencial, información y comunicación y supervisión. El auditor, como parte de su trabajo de revisión de las cuentas anuales, tiene que conocer y entender, analizar los procedimientos de control interno de la entidad. Para ello, tiene que mantener entrevistas con los responsables de gobierno y de la dirección. Es importante saber que el sistema de control interno está a cargo de la propia entidad pública. Su implementación y funcionamiento es responsabilidad de sus autoridades, funcionarios y servidores. Objetivos de control interno. Dentro del control interno se pueden determinar 3 categorías como objetivos. Primero, información financiera. Segundo, operaciones. Y tercero, cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentos. Cada una de estas aboga por un tema en específico para lograr ciertas metas de control. No obstante, es el control interno enfocado a la información financiera el que compete y es relevante para las operaciones de auditoría de los estados financieros. Primero, objetivo financiero. Se refiere a la preparación de los estados financieros y demás información de gestión, así como a la prevención de la falsificación y a la publicación de la información. Objetivos operacionales, referidos a la eficacia y la eficiencia de las operaciones de la organización. Incluye objetivos relacionados con el rendimiento y la rentabilidad, la evolución de programas, el desarrollo de proyectos, las operaciones y la protección del patrimonio. Los objetivos de cumplimiento son los referidos al acatamiento de las leyes, la aplicación de instrumentos legales y otras disposiciones pertinentes. Toda acción emprendida por la organización debe enmarcarse dentro de las disposiciones legales del país. Estudio, registro y evaluación del sistema de control interno. El estudio del control interno tiene por objeto conocer cómo es dicho control interno, no solamente en los planes de la dirección, sino en la ejecución real de las operaciones cotidianas. El estudio de la evaluación del control interno estudia la formulación de un programa de auditoría que al ejecutarse permite al contador público emitir un dictamen sobre los estados financieros. La evaluación del control interno es la estimación del auditor, hecha sobre los datos que ya conoce a través del estudio y con base en sus conocimientos profesionales del grado de efectividad que ese control interno suministre. Con esta evaluación, el auditor puede determinar el alcance de otras pruebas que deben realizarse para llegar a una opinión sobre la equidad de los estados financieros de la entidad. Hay varios métodos de hacer el estudio y evaluación del control interno, como el método descriptivo, el método gráfico y el método de cuestionario. Registro del sistema de control interno. Un sistema satisfactorio debe incluir los medios para que los registros controlen las operaciones y transacciones y se clasifiquen los datos dentro de una estructura formal de cuentas. Los medios para que los registros originales controlen las operaciones y transacciones se crean a través de diseños de registros y formularios apropiados y por medio de flujo lógico de los procedimientos de registro y aprobación. Estos formularios y las instrucciones respecto al flujo de procedimientos de registro y aprobación se incorporan en manuales de procedimientos. Un registro de un sistema de control interno satisfactorio debe incluir un plan de organización, un sistema de autorizaciones y procedimientos, prácticas sanas en el desarrollo de funciones y deberes y recursos humanos de una calidad adecuada de acuerdo con las responsabilidades. Estos elementos son importantes individualmente por derecho propio, pero son básicos para un sistema de control interno adecuado. Mi nombre es Ángel Torres y voy a hablar acerca de los principios del control interno y la confianza en los sistemas de control interno. El primer principio es el autocontrol. Este se define como la capacidad del funcionario para evaluar su trabajo, detectar desviaciones, efectuar correctivos, mejorar y solicitar ayuda cuando lo considere necesario, independientemente de su nivel jerárquico. Y esto de tal manera que la ejecución de los procesos, actividades y tareas bajo su responsabilidad garanticen el ejercicio de una función transparente y eficaz.
Para lograr este autocontrol, las administraciones requieren apoyarse en los siguientes instrumentos. Primero, contar con el compromiso por parte de todos sus trabajadores, desarrollar las competencias y conocimientos que exige dicho autocontrol, asumir responsabilidades con las labores que a cada uno le ha sido asignada y tener la capacidad de tomar decisiones propias y autorregular su propia conducta. Lo que nos lleva a al segundo principio, el cual es la autorregulación. La autorregulación se define como la capacidad institucional para reglamentar con base en lineamientos los asuntos propios de su función y definir aquellas normas y procedimientos que permitan la coordinación efectiva y transparente de sus acciones. Para conseguir tal autorregulación, las administraciones públicas deben, número uno, promulgar sus valores, principios y códigos de conductas éticas, diseñar un modelo de operación que permita armonizar las leyes y normas correspondientes al propósito de la empresa y definir un reglamento de control interno. El principio número 3 es la autogestión. Esta es la capacidad de cada uno de los funcionarios para interpretar, coordinar, aplicar y evaluar de manera efectiva, eficiente y eficaz las funciones que les han sido asignadas. Esta autogestión se sustenta en la aplicación de instrumentos como lo es el compromiso con la integridad y los valores éticos, el seguimiento y realización de evaluaciones, la supervisar, definir la estructura de responsabilidades y autoridades, asegurar las correctas competencias laborales, rendir cuentas, gestión de ingresos, definir y aplicar medidas de control, informar de las deficiencias observadas en la gestión y el compromiso con la mejora continua de la institución. Como siguiente tema viene la confianza en el sistema de control interno. Y es que un sistema de control interno adecuado va a permitir aportar seguridad de manera razonable respecto de los siguientes contextos de una organización. La efectividad y eficiencia de las diversas operaciones, la confiabilidad de la información que se está auditando, el cumplimiento de la legislación y las regulaciones aplicables que afecten a las operaciones de la organización a la que pertenezcamos y una mejor ejecución de las auditorías de control externo. Y es que cuando mayor y compleja sea una empresa, mayor será la importancia de tener un adecuado sistema de control interno y que sea totalmente fiable. También cabe destacar que cuando tenemos empresas que tienen más de un dueño o muchísimos empleados o tareas delegadas, es necesario contar con un adecuado sistema de control interno, valga la redundancia, y este sistema deberá ser sofisticado o complejo, pero todo según lo requiera la complejidad de la organización. Es decir, que no siempre tiene que ser tan complejo. Todo termina dependiendo siempre de la organización. Para operar un sistema de control interno que genere confianza, que sea fiable, se deben tomar en cuenta ciertos aspectos o componentes, siendo el primero el ambiente del control interno. Con el ambiente se refiere a las instalaciones y también al ambiente de trabajo, por supuesto, la evaluación del riesgo, las actividades que mantenga el control gerencial, el sistema de información contable que se mantenga la organización y por supuesto, lo que yo considero el más importante, el monitoreo de las actividades de los empleados. Muchas gracias por su atención. Buenos días, yo les voy a hablar sobre las causas del fraude. Cada año se pierden miles de millones de dólares debido al fraude y la corrupción, resultado de ineficiencia, proyectos interrumpidos, desafíos financieros, fracasos organizacionales y, en casos extremos, desastres humanitarios. A menudo el fraude se produce debido al mal control de los diseños. Es por eso que las organizaciones deben contar con procedimientos de control interno robustos para limpiar y limitar el riesgo de fraude. Y el rol, aquí también influye el rol que tiene la auditoría interna para evaluar estos controles. El fraude se refiere a un acto intencional de una o más personas dentro de la administración, dirección y también cuando hablamos de empleados o terceros. En este caso se involucra al uso de engaños para obtener una ventaja. La auditoría no nos garantiza que se detectarán todos, ya que se refiere a mucho estudio y es de suma importancia porque hay que evaluar todos los factores, como el uso del juicio de las pruebas, de las limitaciones implicadas en el caso, el control interno y de hecho muchas de las evidencias disponibles para la auditoría, que es persuasiva y no concluyente. Solo podemos tener la certeza y la
podemos tener la certeza que sea razonable que se van a detectar los errores importantes en los estados financieros. El hecho de que una auditoría se lleve a cabo puede actuar como un freno, pero el auditor no puede ser responsable ni puede considerarse como tal la prevención de un fraude o de un error. A continuación, les voy a enumerar unos casos que son frecuentes de los fraudes. Está la información financiera fraudulenta que involucra errores importantes, incluyendo las omisiones de cantidades o revelaciones en los estados financieros para engañar a los usuarios que están en control de los estados financieros. También poco cuidado u omisión de los controles por parte de la administración. También la administración de ganancias para engañar a los usuarios de los estados financieros, influenciados en su percepción en cuanto al desempeño y rendimiento de la entidad. Estas situaciones podrían ocurrir cuando la gerencia desee maximizar el desempeño basado en compensaciones, inflando ganancias para garantizar un préstamo bancario o minimizar las obligaciones fiscales. También podemos hablar de un caso que es apropiarse indebidamente de activos que involucren el robo de activos de tal entidad. Incentivos o presiones de fuentes internas o externas para cometer un fraude. Esta podría existir en una oportunidad percibida de emitir información financiera fraudulenta o de apropiarse indebidamente de activos cuando una persona considere que se pueden omitir casos o hacer caso omiso de los controles internos. La principal responsabilidad de prevención y detención de este tipo de fraude recae en la directiva de una entidad, que es garantizar la vigilancia estricta de tal administración, que la entidad establezca y mantenga un control interno para lograr la certeza responsable en relación con la confiabilidad de la información financiera efectiva y la eficiencia de las operaciones que se tienen que hacer en este control, así como el cumplimiento de las leyes y regulaciones que se tienen que aplicar en esta. Este tema es de mucha importancia y por eso aquí a continuación les voy a detallar, la mayoría de los tipos de esquemas de delitos fraudulentos, los cuales son clasificados en las siguientes categorías: apropiación indebida de activos, fraude a través de proveedores, fraudes contables y también robos de datos digitales, sobornos y corrupción. El fraude a menudo puede llevar al despido y recuperación de activos. Por lo tanto, es esencial que cualquier investigación sea llevada por una persona debidamente calificada para reducir el riesgo y comprometer la evidencia. Acusar erróneamente o socavar las acciones legales que sean futuras. De conformidad con las normas internacionales para el ejercicio profesional de la auditoría interna, sobre la actitud de los auditores internos deben tener conocimientos suficientes para evaluar el riesgo que puede tener cualquier fraude y de forma en que se gestiona por parte de las organizaciones. Muchísimas gracias. Hola, mi nombre es Yutzibel Laureano y les estaré hablando sobre la instalación de un sistema de control interno en rubros en ventas. Los sistemas de controles de ventas comprenden una serie de actividades, entre las que se encuentran las políticas, la organización y los procedimientos que utiliza la empresa con el objetivo de asegurar la mayor cantidad de ingresos posibles. Por tal motivo, la instalación de un sistema de control de ventas es vital para conseguir los objetivos económicos de cualquier empresa. Dentro de las metas administrativas que persigue la instalación de este tipo de sistema, se encuentran el incremento de las ventas, asegurando que se cumplan con cada una de las políticas previamente establecidas. De la misma forma, con su uso, se logra asegurar el cumplimiento de los requerimientos mínimos necesarios para evitar problemas de sobreventa, así como que todos los procesos contables estén funcionando de forma eficiente. Los pasos para instalar un sistema de control interno son: primero, establecer un ambiente de control adecuado. Un sistema de control interno requiere un gran esfuerzo y tiempo. Debe haber uno o más responsables que se comprometan a cumplir con los objetivos de este desarrollo y fomenten un ambiente de control adecuado.
Para eso es necesario que los responsables impulsen ciertas actividades como la capacitación del personal que los ayuda a comprender los controles de gestión adecuados en todas las áreas. Segundo, hay que evaluar los riesgos de la empresa. Los directivos y los responsables del control interno deben conocer los riesgos que enfrenta la organización para así enfrentarlos. Después de ello, es primordial establecer objetivos integrados con otras actividades para que la organización funcione de manera adecuada. Una vez hecho esto, se debe determinar la gravedad de los riesgos y realizarse las siguientes preguntas. ¿Dónde está el mayor daño y qué tipo de pérdidas son más probables que ocurra en esta área? Ya que las pequeñas pérdidas recurrentes pueden convertirse en una pérdida irreparable. Tercero, debemos implementar actividades de control. Es vital establecer y llevar a cabo políticas y procedimientos de control que ayuden a garantizar su desarrollo. Esto permite comprobar que se toman las acciones necesarias para abordar los riesgos con la meta de alcanzar los objetivos de la organización. Las actividades de control incluyen una gama de actividades tan diversas como aprobaciones, autorizaciones, verificaciones, revisiones del desempeño operativo, entre otros. El cuarto paso es configurar sistemas de comunicación. Los sistemas de comunicación permiten a los colaboradores capturar e intercambiar la información necesaria para realizar, administrar y controlar sus operaciones. Esto es vital para proporcionar a la administración los informes necesarios sobre el desempeño de la organización en relación con los objetivos establecidos. Por último, hay que supervisar el sistema de control interno. Es importante monitorear todo el proceso y realizar las modificaciones necesarias. De esta manera, el sistema de control interno puede reaccionar dinámicamente, cambiando según lo requieran las condiciones. El monitoreo continuo ocurre en el curso de las operaciones, incluye actividades regulares de administración y supervisión y otras acciones que el personal realiza en el desempeño de sus funciones. Ahora les voy a hablar sobre el control interno del activo fijo. Los activos fijos pueden ser definidos como activos tangibles o intangibles, destinados al mantenimiento de las actividades de la empresa o industria. Los bienes tangibles son aquellos que tienen cuerpo físico, tal como un vehículo, maquinaria y mobiliario, mientras que los intangibles son activos no circulantes. En ambos casos son permanentes porque son necesarios para el funcionamiento de la empresa y no serán comercializados o desechados en el corto plazo. El control a través de un inventario de los activos fijos debe tener en cuenta el valor real al momento de su registro. La depreciación o apreciación acumulada de este bien debe ser parte clara del inventario, pues es considerada como una reducción o incremento del activo, lo cual es importante. La importancia del control de activo fijo es reunir toda la información de manera detallada del estado de los activos y que al realizar una consulta permita una mejor toma de decisiones para la empresa. Para poder realizar un control de activo fijo de manera adecuada, existe una serie de procedimientos o etapas que se realizan a partir del momento en que se solicita el servicio. La primera etapa es el control de inventario de activo fijo. Esta busca reunir de manera detallada toda la información que existan de los activos, con el propósito de que se pueda tomar decisiones dentro de la empresa. Para realizar esto se requiere realizar una serie de pasos que permitirán obtener toda la información necesaria para un correcto levantamiento de inventario. El primer paso son los requisitos. Se revisa la distribución de la industria, planta o empresa en la que se realizará el trabajo de control de activo fijo. Esto dará pie a un plan de trabajo en el que se entregará un layout con una autorización previa y los activos y bienes controlables, la política de capitalización y el recorrido a la planta. El segundo paso es inventario y plaqueo. Se tomarán en cuenta los inventarios existentes o se realizará el proceso de levantamiento de inventario, al igual que la colocación de placas y etiquetas a los activos de la empresa y se le asignará a cada activo un número. El tercer paso es la captura de inventario. Se realizará la captura de los datos en el layout autorizado. Después se hará la revisión y corrección de los datos que sean necesarios y de esta forma se corrobora que todos los activos hayan sido ingresados al inventario, dando como resultado la base de datos física.
Por último, el cierre de etapa. El coordinador de la empresa realizará una revisión de manera aleatoria de los activos ingresados al sistema con el propósito de corroborar que estos se encuentren en la base de datos. La segunda etapa es la de integración documental, es decir, la modificación del listado contable con soporte documental. Este punto busca que se genere una base en la cual se identifiquen los registros contables que tengan soporte documental. Dicho soporte puede incluir factura, órdenes de compra, entre otros. Esto se divide en acopio, análisis y modificación del estado contable y cuadro comparativo y cierre de etapa. En el acopio se reciben las facturas y el encapsulamiento del listado contable. Se realiza la codificación de facturas y se entrega la carta con cuadro de valores por cuenta, al igual que la carta que se recibió la información. El análisis y modificación del listado contable consiste en realizar la búsqueda de aquellas facturas que se encuentran en el listado contable, la explosión de los registros contables de forma global y se enriquecerá el listado contable con la información obtenida de las facturas. El cuadro comparativo muestra un análisis de los registros contables localizados y aquellos que no estén. Esto ayuda a realizar una toma de decisiones con el cliente sobre el registro que no se encuentre. Y en el cierre de etapa se genera una base final de integración contable. Se firma la carta de aceptación de esta etapa entre los coordinadores. La última etapa es la de conciliación físico-contable. Esta busca y localiza la correspondencia de los registros pertenecientes a la base de datos que resulta del inventario físico y la coteja contra uno o más registros del listado contable. Esta actividad es un punto indispensable ya que culmina con el control de los activos. Esta etapa realiza los siguientes pasos. Primero, los requerimientos. Se toma en cuenta la base de datos obtenida del inventario, al igual que la del listado contable. En el segundo paso, se realiza el proceso de conciliación físico-contable. Tercero, se analizan los tipos de conciliación 100% símil y conta. De cuarto, se consideran los activos fijos que no se hayan conciliado. Luego se consideran los registros que no se hayan conciliado, las bajas y los pendientes. También se realiza el primer reporte de conciliación, los cuadros analíticos. Se realiza la revisión de los pendientes que hayan quedado por conciliar. Y por último, el cierre de etapa, en donde se toman las decisiones sobre los pendientes que hayan quedado y se da el visto bueno al trabajo. En estas etapas se realiza un control de diferentes aspectos dentro de la empresa que ayudan a realizar un control de activos de la empresa de la mejor manera posible. Gracias.